Bueno, pues buenas tardes, aquí de nuevo. Bueno, para enlazar un poquito con lo de esta mañana, que ha sido realmente rico en sabiduría y en experiencia. A ver después cómo los redactores de las propuestas consiguen aunar tanto conocimiento y tanta buena experiencia que se está acumulando aquí. Bueno, una de las coletillas que hemos leído mucho en la encíclica Laudato Si es que todo está relacionado, todo depende de todo, ¿no? Pues esta tarde, pues con la cuestión de la energía, quizá tengamos esa misma sensación, pero es que es así, entonces va a ser así. Pues vamos entonces a abordar el reto de la energía como prioridad medioambiental. Yo, con el permiso de Isabel, que ahora presentaré, de María Isabel, yo empezaría por recordar, un poquito por enmarcar esto y relacionar con lo anterior, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 establece para 2030, entre otros objetivos, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos en el año 2030, ¿verdad? Es decir, cuando empezamos a aplicar adjetivos a las cosas, en este caso a la energía, pues empezamos a complicar el asunto, ¿no? Porque hay que asequible, segura, sostenible y moderna. Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Bueno, esta mañana, estos son los objetivos del desarrollo sostenible hacia el año 2030. Esta mañana Pedro nos recordaba que en el mundo hay 1.000 millones de personas que no disponen de agua potable y las consecuencias que todo esto acarrea para esas personas. Bueno, pues con la energía parece que pasa lo mismo también. 1.000 millones de personas que no tienen acceso a una energía, a una fuente de energía. El 13%, por tanto, de la población mundial aún vive sin electricidad. El África subsahariana y Asia Central y Meridional siguen siendo las zonas del mundo con mayores déficits de acceso. Y casi el 87% de la población mundial sin electricidad vive en áreas rurales. Este es el último informe del año 2017 del Foro de Energía Sostenible para Todos, ¿no? Son datos sacados de allí. En cuanto al acceso, por ejemplo, a la energía para cocinar, la cifra sigue siendo la misma que la que señalaba en el informe de hace 3 años. 3.000 millones de personas, más del 40% de la población mundial, no tienen acceso a tecnologías y combustibles limpios para cocinar. Es un dato también realmente. Lo que esto provoca la contaminación del aire en el hogar por la quema de biomasa para cocinar y calentar es responsable de alrededor de 4 millones de muertes al año. Bueno, pues con estos datos introductorios de estas cuestiones sabe mucho, y a mí me asombra esta persona tan joven, María Isabel, que tengo a mi lado. Tiene un currículo espléndido, fecundo, de sabiduría y de experiencia. Viene de la rama de la ingeniería industrial, su doctorado en energía termosolar. Tiene una larga experiencia en la empresa privada y en el sector público. Mirad, podía decir muchas más cosas, pero fijaos, quedaos con esto, que es suficiente. Experiencia en control, seguimiento y evaluación de políticas públicas de energía.
y actualmente, desde hace 5 años, es jefa del Servicio de Energía en la Junta de Andalucía. Tiene mucha experiencia y sabe mucho por todo el currículo que he visto aquí. Y además tiene una afición muy bonita que me quiero referir porque ahí coincidimos los dos. Es que somos aficionados a la música y a cantar, ¿verdad? Ella. Y yo dirijo un coro de mayores de cantar a capela en el Centro Municipal de Mayores, donde soy voluntario. Así que, Isabel, me alegro. Y a esta hora, a las 3:30, podíamos cantar para espabilarnos, pero no va a hacer falta porque Isabel nos va a espabilar. Bueno, venga. Muy bien. Vamos a esto, Isabel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación y al foro por invitarme a participar. La verdad que está siendo muy interesante y, es más, diría que es un privilegio estar aquí pudiendo escuchar a gente tan interesante, haciendo tan aportaciones tan valiosas. Y la verdad es que también me siento un poco vergonzosa de plantearos yo este problema, que probablemente los que estéis ahí también podréis dar un montón de datos y un montón de enfoques. Pero bueno, así voy a intentar haceros una aproximación. Primero, traía unas diapositivas muy introductorias sobre introducción a la energía, que creo que me las voy a saltar muy rápido porque os veo muy expertos a todos. Un planteamiento sobre cifras mundiales de consumos energéticos por países, luego un poco de detalles sobre tecnologías, y ya enlazamos con la parte un poco más enfocada hoy, que por qué la energía está relacionada con el desarrollo humano, qué soluciones podíamos plantear, y os voy a trasladar también un ejemplo de un proyecto que se hizo con tecnología fotovoltaica en una comunidad indígena. Bueno, en primer lugar, en estas diapositivas muy rápidas, cuando hablamos de energía, casi siempre hablamos de electricidad. Es importante diferenciar que por una parte consumimos electricidad, por otra parte consumimos también calor. Asimismo, hay unos niveles de unidades que nos evalúan, por ejemplo, un aparato pequeñito que tuviéramos en nuestras casas, un secador o unas cifras pequeñas y unas macrocifras de cuánto consumimos a nivel mundial. En las macrocifras se suelen utilizar mucho las toneladas equivalentes de petróleo, las TEP que veis a la derecha, y los barriles de petróleo. Es como una unidad que nos hace un orden de magnitud más amplio, que nos sirve para medir consumos globales. También es muy importante diferenciar entre energía y potencia. Aquí siempre cuando se estudia electricidad se hacen las analogías con el agua. Uno entiende perfectamente si una tubería tiene más o menos diámetro y por ahí puede pasar una cantidad de agua. Pues lo mismo ocurre con la electricidad. Yo puedo tener una potencia instalada en mi casa y después realizar un consumo u otro de la energía. Y es importante diferenciarlo. Asimismo se diferencian las unidades. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos obvios que estamos acostumbradísimos a utilizarlos. Un coche. Un coche puede tener, por ejemplo, 100 caballos de vapor, que es una unidad de potencia. De la potencia que es capaz de dar mi vehículo en cuanto a respuesta, en cuanto a rapidez, a velocidad que obtiene. ¿Y qué sería la energía? Pues la gasolina que he hecho. Esa gasolina es la energía, los caballos, la potencia. También podemos pensar ahí en grandes turbinas de centrales térmicas, como la que hay aquí abajo, o en el propio hombre. Cuando yo efectivamente no tengo la misma potencia que Usain Bolt y no puedo hacerme los 100 metros lisos en la misma velocidad, pero puede que consuma la misma energía, porque puedo tomar el mismo alimento, que sería la energía en este sentido. Y bueno, pues como ya hemos dicho y como ya han avanzado también, la energía en nuestra vida está en todas las partes. Desde que nos levantamos por la mañana, nos duchamos, nos tomamos un café, elegimos el transporte que queremos, público, privado, andar, bicicleta, cuando luego vamos a nuestros centros educativos o a nuestros centros de trabajo y cuando necesitamos en nuestros hogares calentarnos o refrigerarnos. Es un vector completamente transaccional en toda nuestra vida. Y en este sentido también es importante saber qué hay en la naturaleza y qué requiere el ser humano. El ser humano necesita unos servicios, necesita tener luz, necesita transportarse, cocinar, calentarse. Y para esos servicios, para prestar esos servicios, existen unas fuentes en la naturaleza, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Las fuentes las veis a la derecha, pues está el petróleo, el gas natural o las fuentes de energía renovable como la radiación solar o el viento.
para traducir esas fuentes que hay en la naturaleza y que nos presten los servicios que nosotros necesitamos, se suele hablar de vectores energéticos. El vector más utilizado en general es la electricidad, pero hay muchos otros. Podemos tener la gasolina, el gasoil, la bombona de butano, el hidrógeno, que siempre es un poco una esperanza de un nuevo vector energético que nos diversifique. Y aquí hay también un concepto importante para diferenciar, que es la diferencia entre energía primaria y energía final. La energía primaria es cómo se encuentra en la naturaleza. Energía primaria, por ejemplo, sería el gas natural que podemos extraer del subsuelo. Y, por otra parte, la energía final es la que al final acabamos consumiendo. En este caso, el gas natural se quema en una central que llega a mi casa en forma de electricidad cuando yo le doy al interruptor. Es importante saber si estamos hablando en términos de energía final o de energía primaria. La diferencia entre ambos nos da una idea del rendimiento, de lo que se pierde por el camino. Un poco a nivel de cifras mundiales, me pidieron en la organización algunas preguntas generales sobre planteamientos, ¿no? Una es, ¿cuál es la energía que más se consume en el mundo? Parece que ya todo el mundo tiene un discurso muy renovable y está más que asumido que el futuro es renovable. Pues en el mundo seguimos consumiendo como primera energía el petróleo. El 32% de nuestro consumo mundial es de petróleo. Se ha reducido, veis la tarta de la izquierda es del año 71 y la tarta de la derecha es del año 2015. Hemos reducido consumo de petróleo y hemos aumentado consumo de gas natural. Aquí ha habido una revolución con el gas natural que Estados Unidos está explorando en su territorio y eso ha aumentado a niveles generales el consumo de gas natural. Y aquí os pongo también una evaluación entre el año 71 y entre el año 2015 de los países más consumidores de energía del mundo. Y bueno, la evolución es increíble. Veis, por ejemplo, los Estados Unidos, en el año 71, que son los segundos de la fila, consumían un 29% de la energía mundial. Ya están en un 16%. ¿Quién ocupará el número uno? El número uno en términos de un solo país, China. China representaba el 7% hace 40 años y hoy representa el 22%. Y sigue creciendo. Y luego, pues como veis, hay ahí claramente pues, una lista de países que consumen por encima de los demás. Otra cuestión interesante para plantearnos qué es lo que tenemos en el mundo es esa electricidad que nos llega a todos los países o a la mayoría de los países desarrollados. ¿De dónde proviene? Aquí veis la de arriba, que es la naranja, la nuclear, la amarilla, la verde son las renovables. Veis una cierta evolución, aunque ha habido unos años de crisis, y el gas natural, que es claramente la que ahora mismo, fuente de energía que aporta a la electricidad, más está creciendo. A diferencia de lo que todo el mundo pensamos o estimamos que es lo normal, que todo el mundo apostará ya por las renovables. Pues la que más crece a nivel mundial es el gas natural. Y por sectores, ¿cómo es el consumo mundial de la humanidad por sectores? Aquí también os vuelvo a poner la diferencia entre el año 71 y el año 2015 y hay una parte importantísima que es el transporte. Con la dificultad añadida de que nuestros consumos en transporte tienen unos impactos, unas emisiones difusas muy asociadas a la población, muy asociadas a las personas que tienen que respirar los gases que emiten esos transportes, que en general, como hemos visto antes también, son con petróleo. Aquí tampoco me quiero extender mucho más porque, bueno, un poco daros una idea de cómo está España con respecto a Europa. España tiene un porcentaje de petróleo más alto que el resto de Europa, veis la franjita roja. Eso también parte de la cuestión es que el aporte de nuclear es más bajo que en Europa. Y el aporte de carbón también es más bajo que en Europa. Tened en cuenta que las cifras globales de Europa contienen países como Polonia, que prácticamente la totalidad de su mix es carbón. Y de nuevo, aquí os he planteado la diferencia entre el consumo en términos de energía final y en términos de energía primaria, donde vemos en esa diferencia un nivel del rendimiento. Aquí la estructura de cómo se consume por fuentes de energía de la naturaleza, el petróleo, y por sectores de actividad. Veis que más o menos tenemos un porcentaje parecido al de Europa
aunque nuestro peso industrial es más bajo que en el resto de Europa. Esto era solo un tipo introductorio y cada vez que alguien os hable de una problemática internacional energética, pues aquí aparece Apocalipsis Now, porque esto lo decía un profesor mío de la escuela, ¿no? Es un problema tan grave con una mezcla geopolítica, los combustibles fósiles se agotan, las emisiones, el impacto medioambiental, el aumento constante del consumo. Bueno, podemos encontrar en la tecnología una respuesta a todos ese abanico de retos que se presentan a la humanidad. Pues vamos a ver un poco. Otra pregunta de las que a mí me resultaba interesante realizar es ¿cuál es la energía que menos contamina? Y aquí he oído incluso campañas publicitarias. La que menos contamina es la que no se consume. Luego, nuestra primera prioridad es ahorrar energía. No podemos malgastar energía, estamos regalando impacto medioambiental, no estamos para regalar impactos medioambientales. Luego, la primera política, cualquier política debe de empezar por el ahorro. Y la eficiencia energética. Aquí Europa ha tenido en ese sentido muchísimos avances y hay conceptos que podemos interiorizar que son muy importantes. Apagar cuando no usamos, aislar nuestras casas, dimensionar apropiadamente. ¿Para qué quiero tener un Ferrari si lo único que yo quiero es ir al trabajo? Bueno, es un ejemplo un poco drástico, pero tenemos que dimensionar a una escala que sea apropiada, si no también estamos derrochando. Y aquí, puesto que actualmente trabajo en la Junta de Andalucía, os muestro una gráfica muy interesante. De hace unos años ya se están registrando todos los certificados energéticos, que es una foto fija de la vivienda, de todas las viviendas nuevas o que se compran y se venden. Y es muy parecida a la escala que se plantea como la de los electrodomésticos, ¿no? Esa todo el mundo la conoce. El frigorífico me lo voy a comprar A porque me merece la pena. En vivienda esta cultura no está aún tan generada. Y fijaros, en Andalucía hay una cantidad enorme de certificados presentados y el 46% responden a una calificación energética E. O sea, que hemos un mundo por rehabilitar en nuestras casas, por mejorar en confort, en aislamiento y en ahorro. Y bueno, por continuar un poco explicando otro tipo de tecnologías. Esta diapositiva estaba animada. Aquí del tiempo que estuve en la universidad, pues la verdad que esta diapositiva me niego a no contarla. Para hablar de cambio climático yo considero imprescindible hablar de energía y para hablar de energía considero imprescindible hablar un poquito de termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, siempre fluye. Sí, la que no está en una forma está en otra. ¿En qué deriva todo? Cualquier transformación energética acaba en calor en nuestro ambiente. Y aquí es muy importante también entender que no todas las energías son iguales. Hay diferentes calidades de energía, que eso se mide con el segundo principio de la termodinámica, a través de cuál es la calidad que puede aportar la energía, ¿no? Después hablaremos un poco de cómo es la energía solar. Pero es muy importante aquí ver que si normalmente lo que hacemos es quemar petróleo, aproximadamente somos capaces de aprovechar 1/3 de ese petróleo. Las 2/3 partes de cualquier motor térmico acaban en calor en el ambiente. Luego ya empezamos de partida con un rendimiento de un 33%, 40% en gas natural. ¿Qué son las energías renovables? Pues aquellas tecnologías, aquellas que se basan en fuentes que se producen de forma continua y que son inagotables a la escala humana. Esa es una definición un poco oficial. Se tienen que dar en la naturaleza, no se agotan y no emiten CO2. Aquí os he puesto un poco las más importantes: la biomasa, la solar fotovoltaica, la solar termosolar o de concentración, eólica, hidráulica, otras renovables que hay como la geotermia y la mareomotriz, y otras dos tecnologías que no son exactamente renovables, pero también tienen unas ventajas medioambientales, que es los residuos, quemar los residuos, y la cogeneración. Significa la cogeneración que de esas 2/3 partes que perdemos cuando quemamos gas o quememos petróleo, somos capaces de aprovecharlo. Muy rápido os cuento algunas tecnologías que hay. En biomasa podemos hablar de biocombustibles, de cultivos energéticos, que son un poco
problemáticos a nivel humano. Y también, por supuesto, de la gestión de residuos forestales. Como ventajas, pues es una fuente de energía renovable y nos permite también la gestión apropiada de la biomasa, nos permite eliminar residuos, con lo cual podemos estar planteando una economía circular. Claro que sus inconvenientes es que necesita la biomasa normalmente que se elimine el agua para poder ser eficiente y que depende de cómo la quemes también puede realizar algunas sustancias tóxicas. Y luego el otro tema que ya había apuntado, biocombustibles y agricultura. Es una cuestión bastante estresante en muchos territorios, el cultivo masivo de soja, de palma. Energía solar, hay dos tipos, sobre todo las más comunes, las que nos sirven para calentar agua, la de arriba, y la de abajo es la fotovoltaica. Igualmente, el otro tipo que tenemos es la de alta temperatura, que tuvieron un boom en España, en concreto en Andalucía, y que tiene tres tecnologías, la de torre, la de cilindro parabólico y el disco Stirling. Os planteo aquí algunas fotografías que básicamente concentran el sol sobre un fluido para generar electricidad. La energía solar tiene como ventaja que... y otro uso de la energía solar es las cocinas solares, que con una superficie parabólica somos capaces de calentar en un punto y cocinar sin emitir esos gases que antes también había expuesto. Ventajas de la energía solar es que es un recurso completamente distribuido, es muy abundante y el número 1 en instalación de paneles solares en Europa es Alemania, señal de que en Andalucía o en España podemos hacer más y en muchos de los países en desarrollo el sol lo tienen de sobra. Otra ventaja, la calidad de esa que os hablaba, la energía que se produce por la fotovoltaica es muy buena, la electricidad permite cualquier uso. En la fotovoltaica se ha generado ya la paridad de red, una cuestión así histórica que siempre se ha hablado de la energía, que cuando iba a ser la energía renovable eficiente o tecnológicamente ya rentable, ya lo es. Y otra cuestión es que es un mantenimiento mínimo. Tú pones un panel y no tiene piezas móviles, no tengo que llevar el coche al taller, no tengo un aceite que se me vaya a explotar, no tiene nada. Entonces la fotovoltaica en ese sentido tiene una versatilidad muy grande. El inconveniente en general de la energía solar es que suele consumir bastante territorio y que hay que hacer una apropiada gestión del proyecto que quieras cubrir con energía solar. No voy a extenderme con la eólica, tenemos dos opciones también, que sea la que se basa en tierra o en agua, también tiene una alta calidad y es muy escalable, puedes poner diferentes cantidades de molinos en función de la necesidad que tengas, y el recurso es un poco menos predecible que el sol. El sol se puede predecir mejor que el viento. Y bueno, algunos mitos y realidades que hay sobre las energías renovables, siempre se les ha dicho que no eran por sí solas autosuficientes. A mí me gusta mucho el planteamiento que hace Greenpeace en materia de renovables y ya hace cosa de 10 años sacaron un estudio garantizando que podrían cubrir perfectamente la demanda nacional. Luego, por otra parte, también en relación un poco a la ponencia de esta mañana, a la hora de evaluar el impacto ambiental, a mí me parece que la forma más apropiada de mirarlo es con un análisis de ciclo de vida, que te mira desde la extracción de los minerales hasta la posible reciclaje de los mismos. Y bueno, en este planteamiento de tecnologías, si tenemos la solar, bueno, ¿nos falta algo? Pues sí, yo no creo que solo con la tecnología lo vayamos a regalar, nos falta las personas. Y también muy curioso por la ponencia de esta mañana de Pedro Arrojo, esta es una foto de una presa de China, la presa de las Tres Gargantas, un proyecto que lleva Mastodon y con un montón de años trabajando en él, que bueno, cierran un valle que tenía 3 gargantas y que ha desplazado a 2 millones de personas. Esa energía no ha pensado mucho en las personas. Parece que aunque sea hidráulica y sea renovable, bastante coste social tiene. Eso está relacionado también con el modelo centralizado o el modelo distribuido. En este modelo, en estas dos gráficas aquí, veis arriba quién consume energía en España. Madrid y Cataluña. Esas montañas altas representan
cuánta energía consumen. ¿Dónde se produce? En la de abajo. ¿Veis Galicia? ¿Veis Extremadura? Yo consumo en Madrid tan a gusto, pero que los vertidos los tengan en Galicia o que los residuos nucleares los tengan en Córdoba. Y en este sentido del modelo centralizado, aquí también os he puesto una gráfica de dónde están distribuidos las nucleares en España, en la gráfica de la izquierda, y la de la derecha es la consecuencia de tener un modelo centralizado, es la abundancia de redes. Y esto se parece un poco a aeropuertos sin aviones, o se puede parecer un poco a aeropuertos sin aviones. En todo esto, bueno, pues en España en concreto ha habido la política de ponerle el peaje al sol, es un tema bastante controvertido. El peaje al sol ahora mismo, en realidad, en la práctica, todavía no está aplicado y aún así el autoconsumo sigue siendo posible. Se permite y además es rentable. Y sobre todo permite un empoderamiento de la persona, ¿no? Que era la parte que nos faltaba antes en cuanto a las soluciones de las tecnologías. Y bueno, por resumir, la persona en el centro y con un enfoque en energías renovables, con ahorro, con generación distribuida y con un impacto medioambiental mínimo. En este sentido, bueno, pues quiero incidir, son un poco los mismos datos que había presentado antes Juan, en los datos de por qué la energía está relacionada con el desarrollo humano. 1.100 millones de personas no tienen acceso a día de hoy a la electricidad y 2.800 millones de personas dependen de biomasa para calentarse y para cocinar. ¿Eso qué es? Eso es una mamá con sus hijos en una chabola probablemente de adobe con un fueguecito, respirando de un tronco de madera que sabrá qué residuos tiene, respirando esa mamá y esos niños los vapores que salen de esa cocina. Esto también está sacado de la Agencia Internacional de la Energía, dando datos también de las muertes prematuras. Consideran que hay 2,8 millones de muertes prematuras al año por este tema. Y bueno, por supuesto, la cuestión de género, ¿no? En los aspectos de desarrollo podemos hablar que es importante en el desarrollo tener salud, tener educación, la igualdad de género, el medio ambiente. A la izquierda veis en esta gráfica todos los aspectos que están relacionados con el desarrollo. ¿Por qué esos aspectos están desarrollados con la energía? Os los pongo a la derecha. En la salud con esos problemas respiratorios, en la educación, porque no puedes seguir estudiando, tienes que estudiar cuando tienes luz. En la igualdad de género, por las cocinas. En fin, hay una relación directa entre energía y desarrollo humano. En esta gráfica se vuelve a incidir en la misma idea. Desde abajo arriba, si yo accedo a mejores servicios energéticos, soy quizás capaz de generar algunos ingresos que me puedan repercutir en tener recursos para educación o salud, lo que me permitirá generar nuevas capacidades. Luego es un círculo. Esta gráfica es un poco antigua, pero me gusta mucho. Relaciona qué país consume más, qué país está más desarrollado. Esta lo que pasa es que es del año 94, entonces la he intentado buscar actualizada, la pongo después, pero no es tan clara, entonces me ha gustado dejarla. Vale, veis a Islandia. Bueno, Islandia singular también porque tiene un consumo más alto por su meteorología. Pero bueno, ahí veis África claramente a la izquierda y ahí señalando Estados Unidos, Rusia. Esta es la que sale en el último informe de desarrollo humano. Pero no es tan clara, ¿veis? No salen los países claramente y simplemente te pone la comparativa. Y bueno, pues al final entonces, ¿qué necesitamos? Darle la vuelta. Si la energía está relacionada con el desarrollo, necesitamos mejorar la salud con un mejor acceso a la energía, potenciar las capacidades, mejorar la educación y para todo ello, para esos 5 cuadritos primeros, al final hay que tener un proceso de gobernanza. Y bueno, como además también el problema se agudiza en la zona rural además hay que tener un enfoque específico para la zona rural, porque por ejemplo hay muchísimos jaleos con los derechos del territorio. Una comunidad indígena no suele tener papeles sobre su territorio. ¿Ahora dónde va a poner la fotovoltaica? ¿En la zona comunitaria? ¿En el techo de mi casa? Es un tema que hay que abordar. Igualmente, la financiación. Quizás haga falta en la zona rural establecer un mecanismo de financiación diferente. En este sentido, pues el PNUD lleva mucho tiempo trabajando también en los temas de energía. Viene a decir primero que nos centremos en las personas,
que haya una participación, la energía tiene que ser el vector transversal que te permita ese desarrollo, y también plantea estrategias a largo plazo. Bueno, aquí tenéis una foto de los objetivos del milenio, que ya también han salido esta mañana. El 7 es el de energía. A la izquierda es un programa específico del PNUD, donde ese informe está disponible, y la verdad que está muy bien, con proyectos que han abordado en diferentes países del mundo con soluciones energéticas. Y abajo a la derecha os pongo a China y a India. Ya hemos visto la escala de consumo que tiene China. Cuanto más consuma, pues más nos marcará el futuro. Y bueno, como otras posibles soluciones, yo considero que es necesario mirar a Europa. Europa ha sido muy pionera en los temas energéticos, también tienen su propia estructura, un proceso de gobernanza y de participación muy fuerte, y ellos empezaron con el mercado único. La mayoría de la legislación que hay en España procede de Europa. Luego, también plantea la descarbonización y plantea también, muy importante, el ahorro y la eficiencia energética. Ellos plantearon la certificación energética de vivienda, ahora hablan de los edificios de consumo casi nulo y todos los procesos de auditoría. Y también plantea Europa que el consumidor es el centro del mercado, del centro del sistema eléctrico, del sistema energético. Y ese consumidor con su derecho a decidir. ¿Por qué quiero yo que una gran empresa tenga una auditoría y sea pública? Porque igual yo prefiero ir al hotel que me dice que está consumiendo energía renovable. O quiero comprarme el plátano que viene de mi barrio y viene con las emisiones de CO2 certificadas, o tiene un planteamiento que a mí como consumidor me apetece elegir. Otra cuestión muy importante de Europa es que en el Winter Package, que está ahora mismo debatiéndose, el autoconsumo es un derecho, no es una opción, lo ponen como un derecho. También hay un gran fomento del vehículo eléctrico y de nuevo vuelve a salir todo el proceso de gobernanza y de participación. Y bueno, estas soluciones, al fin y al cabo, son un camino muy largo, nada es viable sin ahorro, necesitamos generación distribuida y necesitamos cambiar cosas aquí que repercutan en el sur. Por tanto, bueno, por incidir, necesitamos un sistema más sostenible, más justo y más eficiente. Aquí os dejo la pregunta. ¿Qué podéis hacer cada uno de vosotros cada día? En vuestras decisiones individuales, cada vez que abrimos un grifo, cada vez que le damos al interruptor. Y por último, por no dejar de contároslo, aunque sea así unos pantallazos, pues hace ya unos cuantos de años hicimos un proyecto de electrificación rural en una comunidad indígena en Ecuador, en la Amazonía, muy cerca de la frontera con Perú. Y bueno, fue muy interesante, la verdad, una comunidad muy pequeñita, donde se pusieron fotovoltaica y batería, una a cada vivienda, y un proceso también para el cole y para el centro de salud. Se puso un frigorífico pequeñito que permitía mantener en frío las vacunas. Y fue muy curioso, algunos de los resultados que tuvimos, bueno, pues por ejemplo, cuando se le dio la formación a los técnicos, como ahí no había un perfil hombre-mujer, varias mujeres fueron instaladoras de fotovoltaica. Llegas con algo nuevo y nada aprendido, ¿no? Y de todas maneras, el resultado más importante, cuando le ibas familia por familia preguntando ¿cómo te va con el equipo? Todo el mundo, los papás, todos lo decían. Ahora mi hijo puede hacer las tareas, antes no podía. Entonces, el primer resultado de entre todos los balances era educación. Y nada más, con esto termino. Es ampliamente conocido la visualización del mundo en la contaminación lumínica. Aquí está Europa, aquí está África, Asia con la costa y el interior, Japón, tremendo, Australia, que está muy despoblada, no es una cuestión de desarrollo, es más de despoblación, Estados Unidos, y esto, pues, un chiste para terminar, para que nos lo planteen. Muy bien. Vale, pues nada más. Muy bien, Isabel. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, entonces tenemos ahora tiempo para el coloquio hasta las 5. A las 5 tendríamos un pequeño descanso.
igual que hemos visto con el tema del agua esta mañana, con la exposición de Pedro, también lo vemos con la energía. Isabel lo ha afirmado desde el principio y terminó exactamente con un ejemplo concreto. El acceso a la energía está vinculado a las garantías y al disfrute de derechos humanos fundamentales. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, etc. Por tanto, yo vengo defendiendo desde hace mucho que deben ser vistos y tratados como bienes públicos básicos, que era el planteamiento que también ha hecho esta mañana Pedro. ¿No? Bueno, está abierto el coloquio entonces para quien quiera empezar por plantear. Está Carlos, te llamas, ¿no? Carlos. Y después Pedro. Y Isabel. Bueno, de nuevo, Marisabel, excelente presentación para poner en contexto todo el tema de la energía. Y además me ha gustado un poco que hayas presentado algunos ejemplos de lo que ocurre en el mundo rural, en los sitios que no tienen electricidad, porque si tratamos de darle solución y tienen todo el derecho del mundo a 1.200 millones de personas que no la tienen y la hacemos con el modelo de consumo y de producción que tenemos ahora mismo, nos cargamos el planeta. Entonces, bueno, hay bastantes experiencias muy bonitas. Luz para Todos en Brasil, que es la mayor experiencia, que ya además tiene 15 años de recorrido y ha demostrado cómo se la ha llevado a muchos millones de personas con, digamos, sostenibilidad, y se pueden ver las encuestas de lo que ha generado de transversalidad. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible los cumples cuando llegas con la electricidad a un sitio que no la tenía antes, ¿no? Y sobre todo si es sostenible. Hay también un ejemplo muy bonito de una alianza multiactor que se llama Shire, que es un campo de refugiados de Etiopía, que se ha hecho el análisis de la electrificación en aquel sitio donde están los mayores vulnerables entre los vulnerables, que son, digamos, los refugiados, ¿no? Yo creo que yo le llamo el AEIOU de los temas de la lucha contra el cambio climático y de la energía. Siempre empiezo por lo primero, y es que allí donde intervengamos, lo primero, la A, hay que defender que esto es una amenaza y hay que alertar, porque hay alguien que ha dicho antes que estaba ya por asumido, pero la semana pasada tuvimos dos a página completa artículos de negacionistas del cambio climático que decían que el CO2 era bueno para el planeta porque generaba que las plantas pudieran crecer más y nos convertíamos en un planeta verde. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir insistiendo en esa problemática que tenemos. La E es plantear las evidencias, es dónde está el problema y de dónde surge, porque hay muchas veces que la gente no lo conoce, y cuando conoces de dónde está el problema, te es mucho más fácil, incluso sin regulaciones, que empieces a actuar. La I es la innovación, las ideas de tecnologías y modelos de negocio que, afortunadamente, y hay grandes noticias, a diferencia de lo que podía ocurrir hace 10 años solo o 5 años, la reducción que han tenido las tecnologías sin emisiones, como puede ser la renovable, es brutal. O sea, son reducciones que ya venían arrastrando la fotovoltaica, reducciones del 300% en valor actual neto, pero ahora en los últimos 6 años ha bajado el 80% adicional y siguen bajando. Como recordatorio, lo que tenemos en las tarifas que se pusieron en 2008 para la fotovoltaica en España, que eran 450, ahora a nivel global ya está en menos de 20. O sea, que es un cambio de paradigma tan impresionante que bueno, eso es una gran ventaja, no solo para el primer mundo, sino para cuando tienes que dar electricidad a 1.200 millones de personas. Es verdad, y decías, falta algo, yo pensé que ibas a poner una cosa, porque no solo se trata de disminuir los costes y de desarrollar tecnología, hay un elemento que está todavía poniendo problemas tanto en la fase de producción como en el consumo del vehículo eléctrico, y es que hay externalidades que no se están reflejando en los precios. Y cuando se habla, por ejemplo, de que hay que poner en competencia y hay que analizar los costes-beneficios de la tecnología, que es un análisis muy de la gente que defiende los combustibles fósiles, se está olvidando que es que hay un montón de costes que no están reflejados, que están ocurriendo porque tenemos gente en los hospitales, en la sanidad pública, se nos destruye el litoral por el cambio climático en un país de turismo, y por lo tanto esos costes están en algún sitio, no están en la energía, pero están en algún sitio, y por lo tanto hay que internalizarlos para poder tomar las decisiones bien. Nosotros hemos hecho un estudio el año pasado en el trámite de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y demostrábamos que en 2050 era posible descarbonizar la economía. Todos renovables, con eficiencia energética, y apostando por el vehículo eléctrico y otros usos eléctricos, ¿no?
Pero no solo hay que hablar de 2050, hay que hablar también de 2030, porque si no, hay gente que empezará a decir que sí se puede descarbonizar, que dejémoslo para 2050 y lo deje todos los deberes para el 2045. Y con eso no resolveríamos el problema. Y por lo tanto hay que ser, y cuando pidamos a los responsables políticos, no solo hay que decirles que metan las externalidades, sino que además no se planteen solo elementos a 2050, sino que también pasen por las sendas de 2030, porque no puede haber trampas. La O es de oportunidades. Nosotros en ese estudio demostramos que había oportunidades, o sea, económicas, aumentaba el PIB, no solo porque disminuíamos mucho la balanza de pagos del petróleo que no tenemos, sino que si lo hacemos bien y orientamos la economía a la economía verde, se genera PIB, y demostramos que mejoraba la seguridad de suministro. Cada año si hay una crisis de precio de petróleo como tenemos ahora mismo, es que nos destrozan los presupuestos públicos, ¿no? Entonces, es muy importante que se genera en esa 100% de descarbonización de la economía, se generan muchas oportunidades. Y hay un mantra que nosotros tratamos de establecer, es frente a aquellos que dicen que el coste de la descarbonización es muy caro, el coste de la no descarbonización es mucho más caro, porque son esas externalidades y costes a futuro de mermas de PIB que hay que tener presente, y por lo tanto es muy importante. Y la U es que esto solo lo podemos hacer en unión. O sea, no vale hacer, digamos, áreas estancas que cada uno vaya por su lado. Hay que buscar alianzas, y por eso los ODS presentaron como último elemento el objetivo 17, y yo creo que en el tema energético, yo creo que hay que hacer alianzas también en el mundo de la empresa, con la administración pública, con las ONGs, con las universidades, con toda la Iglesia. La Iglesia es importante también en su transmisión de esa sensibilidad importante, ¿no? Bueno, un poco ese es el mensaje. Nosotros cuando Trump ganó y dijo que iba a salir del Acuerdo de París, y nos preguntaron, para una empresa que tenía muchos activos renovables en Estados Unidos, nos preguntaron que cómo lo veíamos. Nosotros dijimos que hicimos el análisis de todas las megatendencias que había, y lo que vimos es que esto podía ser una anécdota, pero que la megatendencia va a la descarbonización de la economía, y por lo tanto aquel que no, como empresa, no vaya a esa descarbonización está cometiendo un error. Bueno, primero, por supuesto, encantado con la presentación, magnífica. Bueno, un solo comentario tengo con la presentación, pero como ha salido, sí es cierto que algunos científicos han hablado diciendo que el CO2 es bueno para las plantas y tendremos cosas. Demuestra que esto no funciona bien. Demuestra una ignorancia supina, y que entonces le recomendaría que me llamen y le recomiendo un libro básica para que sepan que eso no es una tontería. Bueno, primero, hay una cuestión, hay varias cosas que me han llamado la atención. Una, yo he dejado de decirle a mis alumnos el típico, es que funciona, yo no sé si por la... ¿Me muevo mucho? Bueno, ya está. Entonces, de que realmente si apagan la luz, están ayudando al cambio climático. Yo he dejado de decirlo simplemente porque no es verdad. Es decir, esa luz ya se ha comprado esta mañana. Esa luz ya ha afectado al cambio climático. Esta energía que no se gaste se tira, no se pierde. Es decir, yo le pido a esto, hombre, que no digamos cosas que no son. Ahora, que va a pagar menos a las empresas, claro, pero esa energía ya se ha generado. Esa energía ya ha creado cambio climático. Es decir, no porque apagues tú, hombre, sí, vas a contribuir con la contribución que tú tienes de tus bombillas en ese momento, eso sí es verdad. Pero no, yo separo esas cosas siempre y lo entienden muy bien. Vamos, eso por un lado. Por otro lado, hombre, yo creo que la eficiencia energética de los edificios es cierto. Yo lo vivo, pero hemos conseguido un efecto nocivo no cuantificado, que es que hemos bajado la calidad ambiental de interiores sin saber las enfermedades que generan. Y eso lo mido yo. Y eso, vamos, que lo mido la calidad ambiente interior, y te aseguro que los edificios inteligentes son un desastre de calidad ambiente interior que no se está midiendo. Teniendo en cuenta que el 90% del tiempo lo pasamos en edificios interiores, yo rogaría, uno, que eso se midea, o dos, que las ventanas se abrieran. Conozco edificios públicos, no digo dónde, que las ventanas no se abren, porque el arquitecto ha dicho que no se abren, porque el edificio es inteligente, y para que sea eficiente tiene que estar todo cerrado. Y la calidad interior es bajísima. De entrada, hay formaldehído, que es cancerígeno. Y eso está ocurriendo, simplemente por no abrir las ventanas, por una lucha por la eficiencia que yo comparto, Pero, evidentemente, cuidado con las tecnologías, el desenfoque de tecnología y el perder las perspectivas. Luego hay una experiencia estupenda que hubo en Andalucía
son las viviendas rurales aisladas. En los años 90, que recuerdo hasta abajo, Ramón Moreno García, director general de Agrovivienda, y bueno, electrificaron un montón de viviendas rurales aisladas y le llevaron luz a un montón de sitios. ¿Quién lo pagó? La Junta de Andalucía, claro, pero un montón de gente que no tenía luz porque las empresas no les llevaban tendido, pues no merecía la pena, o si decíamos, tú lo pagas, yo voy a pagar y no tengo dinero. Y lo hizo la Junta de Andalucía. Fue una experiencia de las mejores que yo he visto y fue pionera en España y yo la verdad es que siempre la he puesto. Luego llama la atención que Alemania tenga 5 millones de metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos y España 1,5 millones. Decía, vamos a ver, si tenemos mucho más sol, es que los alemanes se tratan de reír con el sistema energético español. Es decir, en Europa no se entiende el sistema energético español, no entiende lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en manos de las empresas privadas y el Estado pues ha dicho que adiós, buenas tardes. Y la ley de impuesto al sol, el problema es que, hombre, permite el autoconsumo, pero arre. Es decir, no el autoconsumo como en Alemania, que tú puedes poner tus cosas y tal y no pasa nada. Entonces, si tú lo pones, pues lo pasa a la red y te da un descuento. Hombre, en España hay ahora mismo una dictadura de las empresas eléctricas, hay que decir las cosas así, que yo creo que espero que don Pedro Sánchez ponga orden. Yo no digo que no hagan en dinero a la empresa eléctrica, Dios me libre, coño, si distribuyen economía también y es bueno para el país, ¿quién va a decir lo contrario? Ahora, que yo creo que se han pasado de Aznar para acá 3 pueblos, bueno, de Felipe González también, es decir, se han pasado 3 pueblos de Felipe González hasta nuestros días, ¿no? Entonces, hay una cosa también que he pensado varias veces. Yo tuve la ocasión de dormir 2 noches con una tribu de Paraguay, la selva, ¿no? Claro, está ni luz ni historia, ¿no? Yo me he planteado siempre, me lo he preguntado y me lo sigo preguntando, ¿esta gente serían más felices si llevaban energía eléctrica, si llevaban la televisión de plasma, los móviles, las cosas? Yo los vi muy felices, la verdad. Yo estuve una noche encantadora allí, 2 noches. Esta gente eran neolíticos totalmente, claro, era primitivísimo. Y luego no quemaban troncos dentro de ningún sitio, no se contaminaban en la selva, porque lo hacían fuera, en un gobierno absolutamente matriarcal. Es decir, pongo el ejemplo y la gran pregunta, dice, bueno, tenemos que llevar, es decir, lo que tenemos que hacer es llevar el modelo de consumo, no voy a decir país, que todos queremos tener a todo el mundo. ¿Es posible o no es posible? ¿Eso da la felicidad? ¿Somos más felices por ese modelo de consumo? Es decir, ¿realmente tenemos que llevar todo lo que tenemos nosotros a todos los países? ¿O habría que preguntarle, o mejor no preguntarle? Yo no sé la respuesta, ¿eh? Pero es un tema que tiene para mí unas ciertas connotaciones genéticas. No lo sé, no sé la respuesta. A lo mejor digo, bueno, y la última cosa, y ya me callo, es ninguna. Es decir, que realmente... Ah, sí, en la gráfica del 94, esa es la que viene Cuba. Porque esa gráfica fue muy criticada, porque cuando la hicieron, resultó que Cuba era el país que tenía mejor índice de desarrollo humano con menos planetas necesarios, lo cual causó un escándalo tremendo a nivel mundial y esa gráfica se olvidó en la noche de los tiempos. Yo tengo varias dudas debido a mi ignorancia, no a otra cosa. La llamaré luego por teléfono. Tú has hablado a favor del coche eléctrico y esta mañana Enrique decía que los residuos que generaba el coche eléctrico no. Y claro, como a lo mejor me tengo que cambiar de coche de aquí a X años, yo quiero saber si eléctrico sí o eléctrico no. Eso sería la primera cosa, que poneros de acuerdo para orientarnos a los demás, porque si no nos sirve para formarnos nosotros más, ¿para qué estamos aquí? La segunda cosa es que has dicho que la biomasa no emite CO2 a la atmósfera. Yo creo que sí, emitirá menos, pero algunas sí, porque al quemar emite. Vale. Esas son debido a mi ignorancia. Esta también debido a mi ignorancia, pero menos. Yo no sé si ha cambiado mucho la Unión Europea, pero cuando se pone de ejemplo a la Unión Europea en consumo energético, yo creo que hay países que realmente son un ejemplo. No ha salido aquí Dinamarca, yo creo que sí, probablemente Alemania, pero la Unión Europea en general, en sus normativas, a mí me parece que tiene que entonar un mea culpa grande, porque hasta donde yo he trabajado, algo de lo que he leído, es que quiere, bueno, pues energía a través de los agrocombustibles, etcétera, es decir, desplaza el problema de cómo obtener la energía a otros sitios fuera de Europa, que es muy europeo, pero claro, no es muy solidario. Entonces también me gustaría que los expertos de aquí me aclarasen. Y luego una pregunta que te hago a ti,
¿Energía para todos? O sea, ¿realmente tú crees que en el futuro todo el mundo va a tener como mínimo una bombilla para poder estudiar por las noches y una nevera para que los alimentos no se le pudran? ¿O realmente eso no? Y en cuanto a Enrique, lo que dice de que las poblaciones indígenas son muy felices, etcétera, a lo mejor, perdona, a lo mejor tienes razón. Lo único que pasa es que yo creo que también habría que ver otros parámetros, como la esperanza de vida, otra serie de cosas, y a lo mejor, no lo sé. Yo, por ejemplo, pongo un caso, yo soy de población rural, he vivido de chica en un pueblo, y mis hermanos todos añoran mucho la vida que teníamos en el pueblo cuando vivíamos, pero ninguno vivimos allí. Todos vivimos en las ciudades y ninguno hemos querido ni hemos preparado a nuestros hijos para que volvieran al pueblo. Entonces yo no sé cuál es el parámetro, y no somos unos consumistas convulsivos ni mucho menos, pero apreciamos una serie de valores que nos da pues un acceso a la educación, acceso a la cultura, relaciones, etcétera. Entonces yo tampoco tengo respuesta, simplemente la dejo aquí en el aire. En esta primera tanda contestar y después hay 2 palabras más pedidas. Pedro, y después tú también. Hay otra, 4. ¿Veis? 4. Isabel. Muy bien. Bueno, me ha parecido que Carlos nos ha planteado así una pregunta en concreto, muy interesante los otros ejemplos de Brasil y de Etiopía. En ese sentido, la verdad que en los campos de refugiados se da la circunstancia de que necesitan no solo una dotación energética, sino una dotación de agua, y a veces la forma de potabilizar el agua es a través de una planta fotovoltaica, con lo cual es un valor añadido. Y luego el tema de los costes de internalización externos, por supuesto. Bueno, aquí podemos hablar 2 o 3 horas de cómo se han establecido los costes en España en concreto, porque todo siempre ha repercutido en el consumidor. El sistema español eléctrico es único. Entonces quiere decir, cuando yo contrato hoy energía, se supone que tengo el mismo derecho a que el kilovatio hora me valga igual que uno de La Rioja, uno de Málaga o uno de Cataluña. Y eso además, sin tener en cuenta otros costes, todos van a la misma olla y de esa olla sale todo. ¿Quién decide lo que entra y lo que sale de la olla? Pues lo decide todo el Ministerio. Y ha habido errores históricos que aún estamos pagando por malas planificaciones y por malas gestiones que se han realizado. Luego, con otra cuestión de las que se han planteado, la energía no se pierde. Constantemente hay todo un despliegue de servicios de ajuste del consumo y de la oferta. Constantemente. La que yo no consumo va a otro sitio. Claro que se ha comprado antes, pero se distribuye. Se ha comprado antes porque inmediatamente antes existe un mercado cada hora, un mercado cada cuarto de hora y un mercado intradiario. Entonces, en ese juego del mercado, al final se pueden producir excedentes cada hora. Si en una hora se han producido excedentes en España, se exportan. Siempre andamos con el complejo de que compramos energía nuclear a Francia, llevamos varios años que somos exportadores netos de energía en España, no consumimos nuclear francesa en términos globales. De todas maneras, el ajuste es constante. Respecto a la calidad interior del aire, depende. A veces es bueno abrir las ventanas, a veces no. Si yo al abrir la ventana, estoy abriendo la ventana en el Paseo de la Castellana, lo que me entra por esa ventana no es bueno. Existe una reglamentación específica en España, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, que no solo te habla de los equipamientos, sino también te habla de la ventilación. Entonces, la ventilación es forzada en todos los edificios nuevos para cumplir la calidad del aire. Otra cosa es que esté mal instalado, que esté mal mantenido, pero la obligación es fortísima. Y, de hecho, por ejemplo, es un debate muy importante para los centros educativos, porque en el momento en que condensan un montón de personas en un mismo espacio, como no haya un aire bien renovado, el rendimiento neurológico baja. Entonces, la reglamentación existe, otra cosa es que no se haga bien. Y ahí a lo mejor también podríamos entrar en el debate de las inspecciones, o si igual que antes podíamos cerrar pozos, pues igual podemos cerrar edificios. Con respecto al tema de la electrificación rural y en Alemania, la legislación ha sido diferente. En España la legislación está puesta para impedir el autoconsumo, no para favorecerlo. Y en Alemania hay mucho más, en Chipre hay mucho más,
Y, por ejemplo, en Grecia, que es otro país europeo que a priori no tendría por qué ser tan bueno como Dinamarca, el autoconsumo se permite y de forma compartida, que es toda una innovación. Ahora, derechos humanos indígenas. En este proyecto de Ecuador nos costó muchísimo trabajo llegar a la selva porque era un sitio absolutamente aislado. El día que yo llegué había muerto un niño ese día de difteria. Eso no es felicidad. Y eso es porque no tengo agua, porque no tengo electricidad. Entonces hay un mínimo. El mínimo para los indígenas es los derechos humanos. Por eso es toda una novedad que el agua sea un derecho humano. Pero ahí, ese es el mínimo. Luego tenemos que preocuparnos de que mantengan su cultura, sus tradiciones. Verá que el hecho de que haya personas indígenas en la Amazonía nos está reportando a nosotros. Permiten que el territorio no se colapse por otros intereses y por otras externalidades. Entonces, a mi modo de ver, hay un mínimo. Y la población indígena puede mantener toda su cultura, todas sus tradiciones y toda su riqueza sin necesidad de que se le mueran los niños por enfermedades erradicadas en el primer mundo hace 50 años. Muchas veces se las llevamos nosotros, ¿no? Con nuestra Ahí ya desde Cristóbal Colón. Sin duda, yo soy reacio al descubrimiento de América. Y en esa gráfica también de lo del índice de desarrollo humano, lo de Cuba, fue muy polémico en ese momento y fue cuando se planteó que el índice de desarrollo humano no mide parámetros de derechos sociales en el país. Y efectivamente, pues ahí no lo había. Con respecto al coche eléctrico, a mi modo de ver, la tecnología que mide, o sea, el análisis que debemos hacer de si la tecnología es buena o no desde el punto de vista medioambiental es el análisis de ciclo de vida. Luego sería preciso valorar desde los materiales en su extracción hasta el reciclaje si el vehículo es mejor o no. Habría que hacer todo ese análisis. Yo ahora mismo no dispongo de un estudio analizando eso. Pero muchas veces nos han vendido que si yo tengo un frigorífico y lo cambio por uno que consuma menos, nos han vendido que eso es mejor. Bueno, pues depende. Porque generar un nuevo frigorífico a nivel de materiales tiene un consumo tan alto para la materia prima que quizás el impacto ambiental sea mayor si lo viéramos en su conjunto, aunque luego ese frigorífico vaya a consumir menos. Entonces ahí hay un balance que nos falta, yo creo, información definitiva al consumidor para tomar la decisión. La biomasa emite CO2, pero es el CO2 que ha capturado en el proceso de fotosíntesis, entonces el círculo se cierra y el balance es neto. Y luego, respecto a la Unión Europea y el planteamiento global que hace con otros países, yo creo que Europa va marcando un camino muy consensuado, con un sistema de participación muy amplia, y que en general está bien, pero no del todo. Sigue manteniendo muchos derechos, por ejemplo, de carbón, lo cual es una obsolescencia, no tiene sentido. Y si es posible la energía para todos o no, bueno, pues la cuestión de la energía solar y la fotovoltaica, tal como está a día de hoy, es que el sol está ahí y la radiación solar te la aporta. Tú la coges o no la coges, pero está ahí. No es como el petróleo, que yo tengo que llevarlo hasta donde no esté y luego tengo que quemarlo. El sol está ahí. Entonces, es muy sencillo realizar un proceso de electrificación rural. La iluminación consume muy poco. Adaptas tu tecnología a frigoríficos especializados para fotovoltaica, para otro tipo de consumo. Hay cosas que no vas a poder hacer. No puedes tener un tostador, por ejemplo. Es una aberración. Pero sí que podría, y es perfectamente posible que todo el mundo tenga electricidad. Sin llegar a esas cosas tampoco. China no puede ponerse a consumir como ha consumido Estados Unidos durante 20 años. Eso también hay que pararlo a nivel global. Pero lo que es el acceso universal a la electricidad es posible. Bueno, hay 5 palabras pedidas. Entonces, por orden, vamos a escuchar las 5 palabras y después contestas, ¿vale? Pedro, en primer lugar. Primero una cuestión, porque yo recuerdo cuando entré a hacer físicas en Zaragoza, en aquel momento se decía que la tecnología ya que estaba aflorando y que ya estaría ahí en una perspectiva de 15, 20 años, era la energía de fusión, que era la óptima, la que tendría una capacidad infinita de energía sin contaminación, ¿no? Bueno, hoy ya se dice que ya veremos.
O sea, se deja sine die y hay investigaciones, pero tal. Lo digo porque a veces la chulería tecnocrática que digo yo que solemos usar, y soy un tecnócrata, o la arrogancia, si quieres ser más elegante, la arrogancia tecnocrática, bueno, vamos a irla sustituyendo por la prudencia, por la sabiduría que es propia de la ciencia más, digamos, en su ADN más central, ¿no? Hay una cuestión que yo creo que en efecto has dicho y que es así, pero todavía queda por acabarnos de convencer o acabar de convencer o de vencer las resistencias, ¿no? Es posible descarbonizar. Las tecnologías en estos momentos ya no quedan fuera, digamos, del ámbito de la viabilidad económica y menos de la viabilidad tecnológica. Es posible. Ya hay un problema de que hay un reto importante de transición. Todas las transiciones suponen un reto de resistencias porque ya hay instalados también intereses poderosos que no les interesa o que les interesa demorar, pero es posible y entonces se transforma fundamentalmente en un reto de conciencia social y de voluntad política colectiva, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me toca en el Parlamento pelearlo también, ¿no? Porque yo lo discuto y, francamente, pues otros compañeros que están en uno u otro partido, eso es lo de menos, pues están en esas resistencias. Esto es una locura, esto es dogmatismo ecologista, y ya se escucha simplemente a la comunidad científica que unos votan a una cosa, otros votan a otra, no es un problema ideológico, y ya te están explicando que no, que es verdad, que es factible, y que países avanzados como Corea, como Alemania, ya están apostando descaradamente para tomar posiciones tecnológicas ventajosas de cara al futuro. Es decir, tener las claves también de patentes de tal, que les van a dar dominancia en los mercados en el futuro. Luego están apostando incluso las empresas más avanzadas, etcétera, etcétera. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego hay una cuestión que tú lo has dicho, yo lo quiero enfatizar, y que es el principal reto que tenemos en esta sociedad que hemos teorizado en torno al consumo, es que seremos más felices reduciendo el consumo. O sea, la energía más barata es la que no se consume y se puede hacer sin pérdida de calidad de vida. Y doy solo algunos ejemplos. Bueno, has citado la rehabilitación de edificios, evidente. La cantidad de trabajo que genera, el coste que está calculado, la eficiencia de esas inversiones es abrumadora. Entonces es un problema de voluntad política, de verlo y asumir el reto de tirarse por eso. El tema de la obsolescencia programada es un crimen. Estamos acostumbrados a que es inevitable, es un crimen. Eso supone una pérdida, no solo de materiales, sino de energía en la dinámica esa. Los envoltorios, toda la cuestión de plásticos, de tal y cual. Hay una posibilidad de ahorro, no solo en contaminación, también en energía. Es lo que tú has dicho, los materiales llevan energía ahí que se está desperdiciando. Entonces ahí tenemos un reto factible y que es un problema de voluntad política y de cultura política al respecto. Y cuestiones como que sugiero, ¿no? Que tienen mucho con lo cultural. Yo, por ejemplo, se me llevan los diablos de la hiperiluminación de este país en las ciudades. Hiperiluminación. Yo voy a Alemania y hay la mitad de farolas. Oye, ¿y no son más infelices? Ni hay más crímenes en la calle. Es que yo puedo leer un libro por la calle de que hay delante de mi casa que tengo que cerrar las persianas porque desde fuera me iluminan el cuarto de dormir. Y está así desde las 9 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Bueno, son cuestiones así que decir, oye, qué sencillo, ahí podemos ahorrar mucho, ¿no? O el tema de la movilidad. Yo hice un trabajo, me empecé dedicando a la economía del tráfico. Y tuve la ocasión de hacer lo que gastábamos en tiempo, en energía, en tal, yendo al campus de la universidad, porque acabamos de inaugurar, ya muchos años, las barreras estas automáticas que pasabas con la tarjeta y quedaba registrado de dónde venías, dónde vives, ¿no? Entonces un volcado masivo, hice un tratamiento, bueno, no os aburro, pero espectacular la irracionalidad en tiempo, en energía, en dinero que suponía el transporte, cuando lo más barato, sencillo y rápido en una ciudad como Zaragoza es la bici, la motito, el transporte público si me apuras, o ir andando, es más rápido que ir en coche en determinados trayectos, ¿no? Entonces es un problema cultural. Tú vas a Holanda y dices, son más infelices por esos parques de bici. No, son mucho más felices. Oye, funciona. ¿Por qué no? Problema cultural, ¿no? Ahí tenemos otro margen enorme. Incentivos tarifarios, incentivos informativos. Cuando la gente se informa, se empieza a dar cuenta. Luego cambiar el hábito cuesta también, pero bueno. Y hay una cuestión básica, y con eso entro ya a finalizar. Tú lo has citado, pero yo creo que hay que ser más consciente. No es un problema solo tecnológico,
es un problema de democratización, de soberanía energética, entendida no como soberanía del Estado, sino como soberanía de la gente. El que una pequeña comunidad puede tener su energía y su autonomía tecnológica con escasos apoyos externos, ¿no? Y porque a todos les llega el sol, les llega la lluvia, les llega el viento, etcétera. Entonces tenemos tecnologías para descentralizar, no condeno determinados centros de producción de masivos, pero yo creo que tenemos la posibilidad de descentralizar, y eso tiene mucho que ver con democratizar, porque haces accesible y gestionable lo fundamental de la vida, ¿no? Y con las redes tienes las posibilidades de complementar. Entonces, cuando a mí me dicen, si yo tuviera que hacer políticas públicas, ¿favorecería, por ejemplo, simplemente la transición a no carbónica, a producción no carbónica? Digo, sí, de entrada, pero yo, por ejemplo, la nuclear la iría cerrando. Y la iría cerrando porque es una tecnología imposible de democratizar y porque genera unos impactos y unos costes de medio, largo y muy, muy largo plazo que no se contabilizan económicamente, ni en riesgos, ni en nada. Entonces, salvo que no fuera posible, pero es posible, y lo están haciendo países, ¿no? O, por ejemplo, entre potenciar, digo, es legítimo que se haga, una gran central o grandes centrales termosolares, o favorecer el desarrollo descentralizado de tejados solares, apunto lo segundo. No condeno lo otro, pero si tengo que hacer políticas que favorezcan una u otra cosa, favorecería eso otro, ¿no? Nada, y capacidad económica para esto y para tantas cosas. Nos sobra tanta capacidad económica. El problema es que la tenemos concentradas en muy pocas manos. Pero tenemos tanta capacidad económica que no estamos empleando en distribuir. Yo recuerdo un articulito que se transformó en una publicación luego de Keynes, que se llamaba El mundo de mis nietos. El mundo de mis nietos somos nosotros. Del mundo de mis nietos, y hacía una perspectiva que se ha cumplido, salvo en la parte, vamos a decir, democrático-política. Decía, tendremos capacidades a través de la tecnología para tener un horario laboral de no más de 6 horas, tiempo para disfrutar de la vida más allá de la obligación laboral y dinero para que no haya pobreza. Estamos de lleno ahí. Existe eso. Es un reto político democrático de cómo transitamos a un mundo más razonable y más justo. Pero dinero sobra. Un amigo del Club de la Energía a casa y decía, oye, ¿y si arrancaras unos olivos y pusieras paneles fotovoltaicos? Y dije, mira, directamente fuera de mi casa. O sea, no quiero ni verte. No hay cosa más fea que un panel fotovoltaico en los olivares. Entonces, es feísimo. Cada vez que se pone una plantación de estas unos paneles ahí, es una cosa que rompe la estética, es feo de narices, y me daría mucha pena que el campo, que sigue siendo un medio todavía con cierta naturaleza, se convierta en el espacio donde capturamos la energía. ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo en Alemania he visto cómo en los taludes de las autovías se colocan paneles fotovoltaicos. Entonces, me llama la atención, y aquí ya viene mi parte de propuesta, las administraciones públicas siempre han como potenciado que los agentes privados transformen tierras en graneros de energía. Sin embargo, la administración pública tiene un montón de espacio que no utiliza. Desde los taludes de las autovías, por ejemplo, y además sitios que son vallados de fácil acceso y vigilancia. Cuando pienso en las infraestructuras de trenes, la cantidad de metros cuadrados que hay ahí, los arcenes de las autovías, todo eso no es un terreno que son kilómetros y kilómetros cuadrados que son públicos y que por lo tanto pueden generar una energía pública. No es utilizable el territorio público, no puede ser multifuncional el territorio público que ya tiene una infraestructura para meterle infraestructuras de captación de energía, en lugar de derivarlo a la producción privada, que por otro lado privatiza un poquito de energía, no tiene por qué ser malo, pero por otro lado es que es feo de narices. Que la estética es importante. Sí, bueno, me presento, soy Guillermo Tano, vengo del grupo de ecología de la Compañía de Jesús, pero trabajo también en Alboan, que es una ONG jesuita, y tenemos una campaña sobre minerales en conflicto y tecnología. Entonces, a propósito de los comentarios que se han hecho con el tema del coche eléctrico,
es una cuestión a la que le he venido dando vueltas en los últimos meses porque desde noviembre del año pasado la Comisión Europea lanzó una iniciativa para situar a la Unión Europea como líder en lo que denominan la transición hacia la movilidad limpia, que vendría a ser una forma de incentivar el tránsito de coches de diésel y gasolina a coches híbridos o eléctricos, ¿no? Esta iniciativa la enmarca la Unión Europea también dentro de los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 en un 40% para 2030, pues, para cumplir con los acuerdos de París. Y lo que se da ahí es una enorme paradoja, ¿no? Porque lo que se presenta como una iniciativa orientada a minorar un impacto medioambiental, a menudo no se concibe desde el punto de vista de los posibles impactos sociales que puede tener más allá de la Unión Europea. Y digo esto porque los coches eléctricos emplean cobalto, grandes cantidades de cobalto en las nuevas baterías de ion litio, ¿no? Entonces, digamos que estamos invitando a las empresas a que hagan esa transición sin tener en cuenta que la mayor parte de ese cobalto procede de la República Democrática del Congo, porque 2/3 de las reservas mundiales están allí. Y el Congo ahora mismo es un país pues políticamente muy delicado, que tiene elecciones este año, en fin, donde se han vinculado diversos minerales al conflicto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que esta cuestión de la conversión o de la ecología integral es sumamente compleja, ¿no? Y que lo que uno a veces hace con una mano lo deshace con la otra. Y que los impactos sociales y medioambientales, más allá de lo local, han de concebirse desde los procesos transnacionales que los generan. Y en ese sentido, pues coincido totalmente con algunas de las cosas que se han dicho, como decía Pedro, de la necesidad de hacer políticas que vayan orientadas a la gestión de la demanda y no tanto hacia la oferta, ¿no? Y por otro lado, pues desde la sociedad civil y desde las organizaciones, muchas de las que estamos aquí, tenemos mucho por hacer para desmitificar esos discursos que encumbran a la tecnología como una forma de redención que nos va a salvar de todos los problemas. O sea, está bien que la tecnología nos ayude a reducir las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Pero todo eso, si no lo perfilamos a través de unas narrativas que nos hagan reflexionar sobre el uso que hacemos y sobre las consecuencias de ese consumo y las maneras de aminorar ese consumo, pues al final lo que terminan produciendo son consecuencias no intencionales que agravan los problemas que queríamos resolver, ¿no? Y ese es un poco el comentario. Bueno, breve, porque ya muchos temas han salido, la energía nuclear, por ejemplo. Simplemente, desde la ciencia del clima, lo que se dice o se argumenta es, bueno, si queremos mitigar o amortiguar el efecto del cambio climático, no más combustibles fósiles, que incluye carbón y gas natural. Y por ahí las figuras que mostrabas, incluso las tendencias de consumo energético en España están apoyadas en carbón y en el crecimiento del consumo de carbón y gas natural. ¿Cómo se ve eso a futuro? Porque convengamos que en las próximas 2 o 3 décadas tampoco hay que depender. O sea, cuanto más bajemos a cero, yo lo que veo es que esa transición tecnológica todavía es una medio ilusión si seguimos manteniendo los niveles de consumo energético actuales. Aunque uno lo diga graciosamente, no podemos poner una tostadora, pero no podemos poner una tostadora. Y eso llevarlo a otras cosas de alto consumo localizado. O sea, no lo veo yo tan claro el tema de los paneles solares, la eólica o la mareomotriz hidrológica, como reemplazantes, si no hay también políticas de reducción de la matriz energética, ¿no? Ese desacoplamiento del desarrollo o de la prosperidad nuestra del dióxido de carbono es un gran desafío y creo que a lo mejor en lo que escribamos como documento, lo que fuera, tendría que estar esa preocupación, porque si no es como que estamos creando una ilusión que no es tan real, ¿no? Me parece, es mi opinión. Sí, no, yo solamente quería hacer una puntualización a una cosa, a un detalle que se ha comentado antes. Se comentaba el tema de la contaminación de interiores. Se decía que los occidentales pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Y bueno, yo sobre ese particular de contaminación de interiores he escrito un libro sobre los tóxicos que hay en interiores. También he hecho algunos otros sobre contaminación química, ¿no?
Y decir que, bueno, que no solamente es el formaldehído o el radón, ¿no? El análisis del polvo doméstico muestra cómo hay centenares de sustancias químicas tóxicas en el polvo de los hogares desprendidos de plásticos, pinturas, productos de limpieza, ambientadores, pesticidas domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, si tenemos en cuenta ese 90% que estamos de nuestro tiempo en espacios cerrados, el 50% en concreto en el hogar, y que una persona respira entre 15 y 20.000 litros de aire cada día, es decir, filtramos entre 15 y 20.000 litros de aire cada día, al margen también del formaldehído, que se forma incluso a veces también por combinación entre el ozono y el uso de productos de limpieza que liberan terpenos y se forma más formaldehído, otros compuestos orgánicos volátiles que también se generan en el interior, benceno, tolueno, estireno, etcétera, que se pueden respirar y que hay informes de la OMS que alertan de este riesgo de contaminación en interiores, ¿no? Decir que, porque antes se ha comentado y simplemente quiero puntualizar que si abres la ventana te entra más contaminación de fuera, decir que no, que normalmente en interiores suele haber varias veces más contaminación que en exteriores y que hay un problema en muchos edificios, sobre todo en esos que se llaman, entre comillas, inteligentes, donde no hay una renovación del aire, y que es un problema severo que habría que tener más en cuenta cuando se habla del ahorro, de la eficiencia en los edificios, que es algo importante, tener en cuenta que la ventilación natural es algo absolutamente esencial y que tiene unas consecuencias sanitarias muy relevantes. Como apunte también decir, por ejemplo, hace poco, creo que ha sido la Universidad de Berkeley, ha sacado un informe sobre la contribución que la contaminación de interiores tiene a la contaminación en exteriores. Y en Los Ángeles, un porcentaje notable, no recuerdo cuál, pero notable, de la contaminación en exteriores procede de la de interiores. O sea que démonos cuenta de que no es un asunto baladí y simplemente quería comentarlo, ¿no? Vale. Yo quería insistir en un tema que habéis insistido, que ha insistido Pedro, que ha insistido Guillermo, y que creo que además liga con lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Que es el tema de la demanda, ¿no? Al final en todo, igual que pasaba en el agua que hemos hablado antes, ¿no? Cuando tenemos un tema económico, tenemos primero, por un lado, unos avances tecnológicos que siempre demandan energía. Es decir, la vida hoy en día, con mucha frecuencia, los avances que hemos tenido nos requieren más energía de la que utilizábamos nosotros hace unos años. La prueba es que ahora, si hubiéramos sido hace 30 años, no habría un enchufe en cada uno de los puestos. Por ejemplo, no habría un enchufe y no tendríamos, nosotros aquí hemos utilizado poco el ordenador, lo cual me parece bien, porque no me gusta cuando hay una ponencia y está todo el mundo mirando sus cosas en los ordenadores, me parece que no debería ser y aquí sí que ha sido así. Pero igual que digo esto, estoy hablando de móviles, tablets, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una necesidad para el día a día con las nuevas tecnologías, todas implican siempre la misma robotización está pidiendo mucha más demanda de energía. Por lo tanto, estamos hablando muchas veces de la oferta, pero hay una demanda fuerte de energía. Y luego, además, el tema de la búsqueda de energía individual, ¿no? De energía para bienes individuales, no para bienes colectivos, no para bienes que comparto, sino que estoy queriendo cosas para mí porque identifico que si yo tengo más cosas para mí y esas más cosas además implican más energía, estoy necesitando más. Con esto quiero ligar un poquito con lo que hablaba esta mañana o con lo que hablábamos esta mañana de que el tema económico, ¿no? La conciencia económica o la búsqueda económica del tener más, cómo está incrementando la demanda. Dicho esto, también digo que hay señales positivas, ¿no? Y quiero poner un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Yo cuando iba al instituto, al mismo que van mis hijos, ¿vale? Al mismo sitio que van mis hijos, estaba lleno de motos, íbamos todos en moto, ¿correcto? Ahora la gente, los mismos chavales de la misma edad, que son hijos de mis amigos, que tenemos el mismo nivel económico que teníamos entonces y tal, van o en bicicleta o con el metro, ¿correcto? Es decir, no son más infelices o más felices por eso, sin embargo están gastando menos energía en eso, en otras cosas están gastando más. Con esto quiero decir que al mismo tiempo que estoy diciendo que la economía nos está llevando y la nueva tecnificación nos está llevando a mucha más demanda de tecnología, también se pueden hacer las cosas de otra manera y también se puede invertir, ¿no? Y mis hijos y sus amigos no son más infelices, un poquito como hablaba Pedro, porque vayan en bici
en lugar de ir en moto. Y no reclaman la moto. No, yo a su edad reclamaba la moto. Quiero decir que hay una... También se puede hacer de otra manera, se puede lograr cambiar eso, cambiar esa demanda de energía, bajarla, sin necesidad que eso esté implicando una peor vida para las personas. Mi hijo no ha ido atrás de mí porque ahora vaya en bici al instituto en lugar de ir en moto que iba yo. Vale, entonces daba un poquito esas dos ideas y cómo eso tiene una relación también directa con qué mensaje económico estamos diciendo, cómo lo estamos organizando y cómo realmente estamos creando una demanda de bienes que al final está generando una demanda mayor de energía y que el problema de la demanda es grave. Además, no he visto las cifras aquí, pero sí que he visto cifras de la Agencia Europea de Energía y pone como cuando los países son más ricos el consumo de energías fósiles y de energía por cabeza se incrementa muchísimo. Es así, vale, sí, pero ahí yo había visto otras, pero bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Como al final el crecimiento económico está haciendo una demanda muchísimo mayor de energía por persona, ¿no? Perdonad, estamos quedando sin tiempo. Hay dos palabras más pedidas, Isabel y Sonia. ¿Sí? Entonces, Isabel, ¿sigues hablando? Yo no necesito el micrófono, hablo alto. Es una breve reflexión. Nosotros, yo por ejemplo, que procedo de Andalucía, indudablemente allí se ventilan muchísimo las casas. Es decir, lo primero que se hace por la mañana es ventilar las casas. Pero luego tenemos un buen sistema de aislamiento para la temperatura exterior o gastamos en aire acondicionado una barbaridad. Luego a lo mejor una solución de otro sitio, yo creo que la solución, esto es un ejemplo para que nos demos cuenta que quizás no tenemos que pensar en las mismas soluciones globales, se ha dicho esta mañana ya alguna vez. Y lo mismo pasará con la calefacción. Pues depende de lo que se tenga en la casa, depende de los gases que se emitan, depende de lo limpio que sea la gente también, porque también hay cada sitio que como son, también sabemos que en algunos países europeos cuidan mucho su entorno, pero las casas por el visto las limpian una vez al mes. Claro, se hace un estudio de lo que hay en las casas, pues hay de todo. Sí, no, yo quería traer una temática como el título o lo que estáis hablando de energía y desarrollo humano, un planteamiento que a nosotros nos hace dudar mucho en Amazonía, y es la existencia de pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados que no quieren nuestro modelo de desarrollo y no quieren nuestras energías. Y luego también el tema de que no quieren también nuestros modelos de agua, quieren tener el agua que tenían, no necesitan que vaya por tuberías ni que sea potabilizada. Lo que ellos quieren, su manera de entender su vida digna, es que su agua vuelva a ser agua bebible, ¿no? O, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido de estar una semana entera en la selva, donde la electricidad no se usa para iluminar, se usa para cargar los móviles y poder tuitear las violaciones de derechos humanos que tienen. Entonces, bueno, os traigo estas cuestiones vitales que están ahí y que nos están hablando de que nuestro concepto de progreso o desarrollo humano integral no tiene por qué ser el concepto en otros lugares, y que nos plantea un interrogante muy grande, ¿no? Como es el tema de esos pueblos no contactados que no quieren, por supuesto, vacunas ni nada, ni nuestra medicina, ¿no? Pues mirad, nos quedan 5 minutos y Isabel va a cerrar, porque a las 5 descansamos. No te importa, Carlos, ¿no? Gracias. Vale, no sé. Por empezar otra vez con lo de la ventilación, no es que no sea bueno abrir la ventana, es que normalmente lo que está diseñado, y si se hace bien, la ventilación es forzada y el aire viene forzado con filtro. Eso es lo que está diseñado en la reglamentación, que luego se haga bien o se haga mal. Pero no es que sea malo abrir la ventana per se, en mi casa abro la ventana también, sino que en el diseño oficial y en concreto para los espacios educativos es muy importante que el aire venga filtrado. Entonces la ventilación es forzada con el aire filtrado, más allá de todo el tema de contaminantes, pinturas y todo eso. Con respecto a la movilidad, lo que has comentado de la moto, a mí me parece que en ese sentido la administración sí tiene un papel muy interesante de facilitador. Yo de pequeña reivindicaba la moto, no la tuve,
Hoy voy en bici, porque hay carril bici. Yo no puedo construir un carril bici en mi ciudad, puedo decidir montarme en la bici, pero para que yo me monte en la bici tiene que haber un carril bici. Para mí, en Sevilla fue claro, vamos, no cogía la bici, puse un carril bici y empecé a coger la bici. Entonces, sí ahí la administración tiene un papel de impulsor, ¿no? La sociedad, antes lo hemos planteado también, la sociedad lo demanda o la política lo pone, bueno, pues ahí cada uno tiene que tener su papel. Y con respecto a la movilidad que también comentaba Pedro Arrojo, recientemente hay un estudio del Club de la Energía, que se llama Energía y Ciudades, donde hacen una comparativa sobre la movilidad, cuál es la menos contaminante, y por supuesto va de la menos contaminante el andar o la bici, después el transporte público, después la moto, y es muy interesante, lo hacen así en una gráfica muy, muy interesante. Creo que lo había dejado antes claro, pero por supuesto nada es posible sin ahorro. O sea, lo primero que hay que hacer es ahorrar y luego plantearnos cómo consumimos, pero lo primero es no seguir creciendo. Y en ese sentido, la evolución de la demanda, en los años de la crisis en España bajamos muchísimo. Nos pusimos en niveles en Andalucía nos pusimos en niveles de 2004 en la demanda. Ahora de nuevo estamos recuperando. Y ahí hay un parámetro muy interesante que relaciona demanda y PIB, que se llama la intensidad energética. Lo más interesante es no consumir mucho, mientras que sí que eres capaz de tener una renta alta en la ciudadanía. Ahí también habla de rendimiento, ¿no? Es muy importante que nosotros nos planteemos una transición apropiada. Y aquí, por ejemplo, ya me pongo un momento el gorro de la Junta de Andalucía, que es donde trabajo actualmente, porque se hizo un trabajo en la estrategia energética andaluza con una previsión a 2020 y otra a 2050, súper participativa, donde se llamó a todos los sectores, ciudadanía, empresas, y planteando de partida un escenario de descarbonización y una serie de medidas de transición, ahora mismo qué hacemos, qué vamos a hacer en 2050. Pasa que muchas de las competencias no están en nuestra mano, son estatales, pero bueno, ahí hay un ejercicio muy interesante que se debe hacer y yo creo que parte todo de la gobernanza, de una gobernanza participativa, de tener voz, de tener espacios de debate. Y, por ejemplo, con respecto al autoconsumo también, hemos montado en Andalucía también una mesa de debate para, dentro de lo que hay, intentar aclarar y mejorar los trámites para que de verdad sea una realidad. Y ese tema del paisaje, a mí, personalmente y opinión puramente personal, a mí me gusta verlo, me gusta verlo, me atrae, ¿no?, la tecnología renovable. Entonces, es un tema totalmente subjetivo, si te gusta o no te gusta. Lo que sí está muy claro es que la promoción de la generación eléctrica en España, y bien impuesto por Europa, es privada, no es pública. Si tú propones una instalación tuya propia, tiene que estar asociada a un consumo. Y bueno, por ejemplo, en Andalucía tenemos 8 hospitales con autoconsumo y varias instalaciones grandes de edificios, pero es el autoconsumo asociado, la generación asociada a tu consumo, no las grandes plantas. Esas grandes plantas no pueden ser públicas. Y con respecto a ponerla en los andenes, hay un montón de legislación de distancias de seguridad. Ahí no pueden estar. No es posible ni en los andenes, no es posible en los trenes, por distancias de seguridad y la reglamentación que hay que cumplir en materia de seguridad industrial eléctrica. Entonces, lo más interesante ahí es llegar a soluciones de integración, que mi consumo esté asociado a mi generación y que el panel fotovoltaico también pueda tener oportunidades de integración dentro de la propia arquitectura, pues que a lo mejor no se vean mucho o que no perturben y que estén ahí integrados. Sí, son muy interesantes en ese sentido las instalaciones de aparcamientos. Cuando en un supermercado los parkings los utilizan. Bueno, ahí es un territorio que de todas maneras es feo, ¿no? Pues lo voy a poner de esa manera. Pero la verdad que el tema del paisaje es un tema complejo, porque tiene mucha opinión, un poco, no hay un parámetro objetivo, es todo muy subjetivo. Y he dejado para el final el comentario de Guillermo también, porque, mira, aquí os he puesto en esta diapositiva, era la escultura que había en la exposición en Chicago en el año 1933, la exposición internacional, bueno, como la Expo 92 y la Expo de Zaragoza. Entonces, entonces se esperaba, la humanidad entonces esperaba que la solución viniera por la tecnología. Y es un gran robot que empuja a un hombre y a una mujer, ¿no? Es la tecnología la que los lleva. Ahora no estamos ahí. Ahora sabemos que no es la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio del desarrollo humano.
y para que como consumidores, como ciudadanía, seamos capaces de tomar la mejor decisión con tantos aspectos tan globales. Cuando compras algo, yo quiero saber lo que estoy haciendo. Entonces ahí necesitamos mucha más transparencia en la información, porque no lo tenemos, no lo sabemos. Al final es imposible ser consecuente porque no eres capaz de saber hasta dónde llega lo que estás comprando, ¿no? Ahí nos hace falta seguir empoderándonos como consumidores a través de la transparencia y de la información. Y como último, en relación a este tema, también un poco lo que había dicho Sonia, de la selva y de las comunidades indígenas que no quieren participar, en mi experiencia en la cooperación al desarrollo, nadie llega con la idea feliz, te voy a poner el panel fotovoltaico, te voy a arreglar el agua. Normalmente es al menos en los proyectos en los que yo he participado, siempre tiene que haber una contraparte. Y la contraparte es la que lidera ese proyecto y la que decide y la que al final se lo queda después en sostenibilidad. Tú como la ONG aportas los recursos, la justificación, la financiación, pero luego allí el que se lo queda es el que tiene que luego plantear la sostenibilidad a largo plazo y para empezar lo tiene que querer. Al menos ha sido mi experiencia en cooperación al desarrollo. Y nada, pues creo que más o menos he respondido a todo. Muchas gracias por la aportación. Bueno, pues muchas gracias.